programada para hoy y tal como tenemos en el calendario, está referido a la revisión de la segunda lectura complementaria por el segundo grupo. El segundo grupo conformado por Yesenia Robles, Luis Ledesma, Silvia Abel y Carla Torres. El origen y desarrollo de la ciencia política es la lectura que tenemos hoy. Listo, acaba de realizarse el registro de todos los que están con su cámara activa en este momento que tuvimos para la revisión de la lectura complementaria. Yo voy a silenciar el micrófono, voy a compartir la diapositiva y voy a estar atento para que los compañeros del grupo me vayan indicando e ir pasando a la diapositiva. No se olviden que hoy hasta las 11:59 tienen que presentar su segundo mapa conceptual. Todos, ¿no es cierto? Los que no lo han hecho, no, 39, el CPD actualiza todas las inscripciones. O sea que si usted ha hecho su trámite hoy o ayer, recién lo va a hacer esta noche, a esa hora, a medianoche lo hacía, mañana aparece habilitado. Envíemelo a mi correo, por favor, ¿ya? eversoria@uagrm.edu.o, ¿ya? Ya, ok. Yo lo llevé el viernes ya mi documento, yo creo que solamente un par de horas ya lo habilitan, yo creo. Sí, seguramente ya hasta mañana está listo. Bien, voy a compartirle entonces, compañero. Bien, pueden iniciar entonces los compañeros del grupo. No se olviden de activar la cámara cuando estén haciendo la presentación. Adelante, Yesenia. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañero. Esta lectura profundiza en tres grandes temas principales, los cuales son dos formas de entender la política, en los cuales veremos las aportaciones de Aristóteles y Maquiavelo. En segundo lugar, veremos la filosofía política, teoría política y ciencia política, en los cuales veremos las relaciones y las especificidades. Por último punto, veremos la revolución viagorista, en los cuales veremos la influencia y un nuevo paradigma. Iniciando con el tema, la siguiente, por favor. Vemos que en los orígenes y desarrollo de la ciencia política, según Thomas Kuhn, para entender el desarrollo científico, el historiador tiene dos temas principales que abordar. El primero debe determinar quién y en qué momento se ha descubierto o inventó cada hecho, ley o teoría científica. Y segundo, debe describir y explicar el conjunto de errores, mitos y supersticiones que impidieron la acumulación rápida de los componentes del caudal científico moderno. Sin embargo, esto puede generar algunas discordancias en algunos autores de la historia, ya que se puede ver que
que la acumulación, o sea, que la ciencia no se acumula por descubrimientos o inventos individuales y que las teorías anticuadas no dejan de ser científicas por el hecho de que hayan sido descartadas. Por esto es difícil considerar el desarrollo científico como un proceso de acumulación. Siguiente, por favor. Esto que vimos ha obligado a los historiadores a privilegiar la integridad de la historia de una ciencia en su propia época y posteriormente buscar contribuciones permanentes en el actual conocimiento. Sin embargo, la existencia de estos episodios extraordinarios subvierten la tradición de algunas prácticas científicas y conducen a un nuevo conjunto de compromisos denominado por Kohn revoluciones científicas, el cual adjunté una imagen que nos muestra las fases que se debe seguir o que deben tener las revoluciones científicas. Siguiente, por favor. Siguiente, licenciado. En este punto, si seguimos el razonamiento de Kohn, es pertinente hacernos algunas preguntas, como cómo ha sido el proceso histórico del estudio de la política para lograr su estatus como ciencia, si existen desacuerdos fundamentales entre la comunidad de científicos políticos y cuáles y por qué pueden ser considerados como episodios extraordinarios. Siguiente, licenciado. Para entender este proceso, vemos las dos formas de entender la política con las aportaciones de Maquiavelo y Aristóteles. En los inicios de la década de los 60, el ensayista francés Georges Meunin invitó a muchos interesados en comprender los orígenes de la ciencia política y a discutir lo que él consideró una cuestión pertinente que todo estudioso deba conocer y reflexionar. El estudioso Marcel Perlot en 1964 escribió: "El conocimiento ordenado y sistematizado del Estado había constituido una ciencia desde sus orígenes, y que los griegos eran a su vez creadores de la política, y entre ellos Aristóteles el principal promotor del conocimiento científico, además del autor del descubrimiento de que cada ciencia tiene su individualidad". Por favor. Perlot aclara que la política de Aristóteles es un conocimiento filosófico, político que científico, y se apoya más en la distinción de tres operaciones, las cuales son el saber, hacer y crear. En consecuencia, según su planteamiento, existen tres grandes categorías científicas de ciencias teóricas, prácticas y poéticas. Así, la ética era la ciencia del comportamiento, la moral del conocimiento y la conducta del individuo, y la económica, la creencia de la familia. Para Aristóteles, la política ocupaba la cúspide de la jerarquía, porque su objeto era el Estado o la ciudad, que era la que englobaba toda la organización social. Siguiente, por favor. Maquiavelo. Las características de Maquiavelo, según Córdoba, es que aceptó los hechos de su tiempo con un sentido de objetividad, la verdad afectiva de las cosas, que aún sigue siendo ejemplar para la investigación científica. En primer término, el actor político es ya evidente, identificable en la vida social, y en segundo término, el Estado es como un organismo que se coloca por encima de la sociedad por sus propias relaciones y que es indiferente a toda actividad que no sea política. Siguiente, por favor, y le paso la palabra a mi compañero Luis. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, licenciado.
Yo voy a exponer sobre la filosofía política, teoría política, ciencia política, sus relaciones y especialidades. Uno de los problemas actuales que generó esta comparación entre esa definición de filosofía, teoría y ciencia política es que no hay un acuerdo, no existe una concepción aceptada por todos, ya que la política se va retroalimentando con el paso del tiempo. Para ello vamos a estudiar desde la filosofía política que comenzó con Aristóteles en la Grecia antigua, la teoría política, que es un conjunto de autores, y la ciencia política, que son los autores mayormente norteamericanos y europeos. Siguiente, por favor. ¿Qué es la teoría política? La teoría política es un conjunto de conocimientos de los cuales Isaiah Berlin, Eric Weil y Richard Wurley definieron su teoría en función de la filosofía, ya que ellos agarraron todos los conjuntos, todos los conocimientos filosóficos sobre la política y lo formaron una teoría, ya que la filosofía busca un mundo idílico, buscan la perfección del hombre. Es por ello que estos autores juntaron todos los conocimientos filosóficos que se tenía y se formó una teoría política. Por otra parte, Henry Lefebvre, no sé cómo se pronuncia, Bertrand de Bellem y Anthony Downs explicaron su teoría política en función de la teoría de las ciencias sociales, en particular de la economía, donde esta teoría se va más ligado a un sistema guiado más a lo científico, a los hechos que se observan en la época. Es por eso que no hay consenso ni una respuesta significativa, por lo cual se formaron distintos modelos a lo largo del tiempo, a pesar de que estos se refieren a un mismo estudio. Y como ya mencioné anteriormente, todo lo que tenga que ver con política se va retroalimentando a lo paso del tiempo y estas no pueden ser diseccionadas por modelos, ya que al final son en base al mismo estudio. Siguiente, por favor. Ni la ciencia política ni la teoría política contemporáneas responden categóricamente a las preguntas que tradicionalmente había planteado la filosofía. Este desacuerdo se debe a la identificación de las variables y las distintas soluciones históricamente cambiantes dada problemas permanentes. A mi punto de vista, la filosofía, la teoría y la ciencia política se trata, como ya he mencionado, del mismo estudio, pero en épocas distintas. La filosofía es la más antigua de los estudios de la política. La teoría sería una etapa intermedia y la ciencia política es una etapa finalizada donde se busca el estudio de los hechos de la política, de lo que se ha visto a lo largo del tiempo. Es por eso que el uso de modelos abstractos en la ciencia política llevará a entender la teoría como una filosofía, así como en la época de las teorías políticas se comenzaron con el estudio de las filosofías. Así se está estudiando actualmente la ciencia política a las teorías políticas. La política, como toda teoría social, tiene como fin la comprensión de un universo específico. Siguiente, por favor. Ni la teoría como elaboración conceptual ni el estudio empírico alcanzan una entera neutralidad, si ésta exige el rechazo de toda valoración. La ciencia política, al menos implícitamente, suele juzgar los valores que profesan los actores que ella estudia. Esto se debe mayormente a que la teoría
que identifica la textualidad inteligible de ese orden es parte de la reflexión sobre la existencia humana, es decir, la filosofía. Esta parte no sabía cómo explicarlo, licenciado. Aquí entiendo mayormente que no se puede dar un concepto definitivo a la política, ya que al ser estudios diferentes por modelos o por autores diferentes, estos tienden mayormente a rechazar una valoración ya dada. Es por lo tanto que existe este conflicto en la definición de la ciencia política. Siguiente, por favor. Leo Strauss nos explica que, por tradición, la filosofía y la ciencia no se distinguían. La ciencia natural era una de las partes más importantes de la filosofía. La revolución intelectual del siglo XVII, que sacó a la luz la moderna ciencia natural, fue la revolución de una filosofía o una ciencia contra su versión tradicional, principalmente la aristotélica, pero la nueva filosofía solo se impuso en la parte correspondiente a la nueva ciencia natural, la cual se hizo más y más independiente, por decirlo así, hasta llegó a ser una autoridad para la filosofía. Esto explica de mejor forma lo que he tratado de decir, que es un estudio progresivo y los autores estudian en base a lo que acontece en su tiempo. Para los filósofos, la filosofía lo era todo. Era filosofía tanto política como natural, como la filosofía lo era todo para ellos. Pero conforme pasaba el tiempo, la teoría se iba segregando, se iba separando, llegando a formar nuevas formas de estudio, como en el caso es la ciencia natural, la cual actualmente se la ve a esta ciencia como una autoridad por encima de la filosofía. Bueno, de la filosofía que se estudiaba en ese tiempo. Siguiente, por favor. La filosofía política. La filosofía política fue precedida por la filosofía, siendo que la filosofía política se apartó del estudio de las cosas divinas o naturales y dirigió sus investigaciones por entero a las cosas humanas, es decir, a las cosas justas, nobles y buenas para el hombre. Sócrates no se limitó a apartarse del estudio de las cosas naturales, sino que originó una nueva clase de estudio en el que la naturaleza de justicia o derecho natural, y sin duda la naturaleza del alma humana, sería más importante que, por ejemplo, la naturaleza del sol. Aquí, como les iba explicando, la filosofía política se fue separando de la filosofía convencional, siendo que la filosofía convencional estudiaba las cosas tanto divinas como naturales, mientras que la filosofía política se fue separando, ya que ella buscaba las cosas justas, nobles y buenas para el hombre, y idealizando al hombre, viéndolo como la sociedad perfecta, que posteriormente vamos a verla, que es la polis, una sociedad idílica para vivir. Siguiente, por favor. Siguiente, licenciado. Leo Strauss nos explica completamente diciendo que no podemos comprender la naturaleza del hombre si no comprendemos la naturaleza de la sociedad humana. Sócrates, como Platón y Aristóteles, supuso que la forma más perfecta de la sociedad humana es la polis, que como ya les he dicho es la ciudad-estado griega, que lo veían como una sociedad idílica donde los hombres eran, por así decirlo, perfectos, donde se buscaba
la perfección en las relaciones públicas y la vida en sociedad. La razón de que los filósofos políticos clásicos se preocuparan principalmente por la ciudad-estado no fue porque desconocieran otras formas de sociedad en general, ya que estos conocían la tribu, que era la nación, una nación pequeña, y además también conocían el imperio persa, que este era una autoridad sobre todas las demás, un rey más claramente, para nuestro conocimiento, una autoridad ilimitada. Es por ello que ellos preferían la ciudad-estado o la polis, ya que esta era una sociedad donde todos vivían con buenas condiciones, no había lo que es la pobreza, el hambre, ya que ellos veían la polis como una sociedad idílica, mientras que el resto de las formas de sociedad eran disfuncionales, por así decirlo, ya que allá habían hartos ricos y muchísimos pobres donde no tenían ni para comer. Es por eso que se hizo el estudio más que todo en la polis, que es la ciudad-estado griega. Se interesaron sobre todo en la ciudad por la preferencia a estas de otras formas de sociedad, como ya lo había hecho. Siguiente. Sheldon Welling, un estudioso de la filosofía política. Aunque tal vez sea imposible reducir la definición de filosofía política, ya que a pesar de la mayoría de los filósofos han contribuido generosamente al acervo principal de las ideas políticas, también han proporcionado al teórico político muchos de los métodos de análisis y criterios de evaluación, haciendo que ésta siga expandiéndose. Aquí, como ya les he mencionado muchas veces en mi presentación, se dice que no se puede reducir la definición de la filosofía política en una simple definición que sería la perfecta, ya que esta va cambiando, va retroalimentándose, y todos los filósofos que la han estudiado han aportado con ideas para que así se vayan generando métodos de análisis y de criterios de evaluación. Es por ello que cada quien tendría que tener su idea de lo que es la filosofía política, siendo que no va a haber una definición perfecta, pero sí van a haber distintos puntos de vista, que es lo que hace hermoso al mundo, la diversidad. La cualidad esencial del político en su relación con el pueblo, con el público, desde su perspectiva, el objeto de la filosofía política sería el estudio de las relaciones de poder entre el gobernante y los gobernados, la índole de la autoridad, los problemas planteados por el conflicto social, la jerarquía de ciertos fines o propósitos como objetivos de la acción política y el carácter del conocimiento político. Siguiente, por favor, licenciado. Bueno, ¿qué es política? Hannah Arendt nos dice que la política se basa en el hecho de pluralidad de los hombres. Para ella, la política trata de estar juntos los unos con los otros en los diversos ámbitos de la vida. Por ello plantea que los hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales en un caos absoluto o a partir de un caos de las diferencias, la cual enfatiza que la política nace entre los hombres, siendo algo que pertenece a su esencia. Al igual que muchos estudiosos y muchos filósofos, se ha determinado que el hombre en su esencia, como forma natural, es un animal de sociedad, es un animal que no puede vivir solo. Es por ello que busca formar comunidades, y de esas comunidades se genera lo que es la jerarquía social y posteriormente la
política, que es una forma de... Siguiente, por favor, licenciado. Ahora, ¿tiene la política todavía algún sentido hoy en día? Para Hannah Arendt, el sentido de la política es la libertad. Pero se aclara que la simplicidad y contundencia de tal respuesta reside en que es exactamente tan antigua como la pregunta, que naturalmente ya surge de una sospecha y está inspirada por la desconfianza. La política es actualmente necesaria. Para mi percepción, no debería ser así, ya que deberíamos vivir todos en una comunidad, pero la política siempre ha estado ahí y no podemos librarnos de ella, por el hecho de que es natural de nosotros de querer juntarnos en una sociedad. Es lo que vuelve a la política necesaria, estar unidos o sentirnos parte de un conjunto, de una comunidad. Pero actualmente esta respuesta no es convincente, la respuesta de la libertad, ya que hoy en día la respuesta está basada en la ciencia y por consiguiente en el método científico, donde se observa las experiencias reales de la política, las desgracias que ésta ha ocasionado en el pasado, las formas que ha tenido para solucionar estos problemas sociales y las desgracias que aún está por realizar. Siguiente, licenciado. Y ahí termino. Bueno, para continuar con la exposición, Sartori, él intentaba hacer una diferencia entre filosofía y la filosofía política. La filosofía, él decía o lo trataban como un contenido de saber o como un método de adquisición. Y la filosofía política, el italiano Norberto Bobbio la redujo en 4 temas de reflexión. Les voy a mencionar los 4 temas, que eran búsqueda de la mejor manera de gobierno y de república, búsqueda de fundamentos del Estado y justificación del compromiso, y búsqueda de la naturaleza de la política y análisis del lenguaje público. Es por esto que se dice que lo que divide a la filosofía política y a la ciencia política se reside en el tratamiento y el método. También Sartori resaltaba que el tratamiento filosófico se caracteriza en los siguientes elementos, que era el criterio de la verdad, una tentativa que no es la comprobación, sino la coherencia deductiva. Ahora les voy a hablar sobre la revolución behaviorista y la influencia de un nuevo paradigma. Bueno, la ciencia política se concibe como una creación angloamericana y de cierta forma se le daba más iniciativas estadounidenses que a las británicas. Y Gran Bretaña como Estados Unidos también compartían una herencia pragmática que da gran importancia al saber práctico y a sus aplicaciones para fines productivos. Y a finales del siglo XIX, la ciencia política se consideraba como una materia de gran valor para los hombres capaces, pero inútiles. E incluso se decía que era perjudicial para los estudiantes más débiles. Y esto fue un motivo para que sus análisis se vuelvan opcional. Y esto se dio también porque en algunos casos la ciencia política era útil y en otros casos fomentaba el gusto dañino por la vaga disertación. Y en Estados Unidos hubieron muchas controversias por el motivo de que una ciencia política debería ser neutral
y cumplir la tarea de educar cívica y políticamente a los ciudadanos. Y por otra parte, se decía que debía servir al Estado un instrumento de control social. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí se dividió en periodo. El primer periodo, en el cual podemos situar en el año 1880, donde los científicos políticos mostraron una gran falta de credibilidad hacia la democracia y específicamente hacia lo que era la educación cívica. Y en el segundo periodo lo llamaron progresista, que reflexionó sobre los descubrimientos del impulso inconsciente o irracional que aparecía en el pensamiento de los ciudadanos comunes. Y el tercer periodo, para el temor del surgimiento de los regímenes socialistas en los países de Rusia y Europa, el trabajo de los científicos políticos durante los inicios de la revolución behaviorista representaron un intento de poder demostrar que el Norteamérica era Weimar y que las condiciones propias de los Estados Unidos eran más recursoras de la posibilidad que de la democracia. En América Latina pudieron ser su propio peor enemigo. Siguiente diapositiva, licenciado. Gracias. Bueno, esto hizo que se forme una tensión de la ciencia política y la democracia. Se puede decir en contexto norteamericano, Samuel la recuerda como una relación histórica que fue parte de la expansión de la reforma progresiva en la vida política e intelectual de las naciones americanas hacia finales del siglo XIX. Siguiente. Bueno, particularmente la asociación histórica entre la ciencia política y la reforma política se sustentó en bases lógicas, pues la ciencia política, como Lowell y Wilson enfatizaron, ellos decían que debería ser o era o debería dedicarse al estudio de las relaciones políticas y a explicar cómo era el comportamiento político. Siguiente, por favor. Bueno, Huntington argumentaba que era imposible tener científicos políticos en la sociedad porque no había participación política ni tampoco había competencia. Y el poder que estos tendrían, no debe haber competencia, no tendrían nada que hacer. Y en Estados Unidos eran demasiado evidentes las tensiones interiores del crecimiento económico y el desarrollo social, que se puede explicar como por la tradición que limitaba la ciencia política a los microcosmos del derecho y de las ciencias sociales y las humanas. Siguiente. También se publicaron varias reflexiones de carácter general sobre la actividad profesional de John Pocock y John Dunn, y también Quentin Skinner, que el objetivo principal de esto fue discutir que en el mayor número de estudios, las cuestiones filosóficas iban a ser de mayor alcance y también daban un lugar a un mayor número de confusiones. Siguiente. Y bueno, desde otra perspectiva también John Huge esbozó que una historia en la que el desarrollo del autismo en la ciencia política durante la década de 1950 y 1960 se habría desembocado en un gran ataque contra la historiografía del pensamiento político, que esto lo consideraban como una actividad de escasa importancia. Siguiente, por favor. Va a continuar mi compañero. Ok.
Gracias. Continuando. En su libro de Political System de 1953, Aston señaló que resultaba imprescindible justificar la construcción de una teoría general de orientación empírica política. 65 Word de Political Analysis escribió que el rasgo más notable de esta revolución intelectual fue en realidad el ritmo con que esta disciplina cambió el rumbo sin perder el control de su aparato intelectual. Ello es testimonio de la gran reserva de talento, actitudes y conocimientos heredados que la ciencia política como disciplina ha logrado resumir. Todo esto ha ocurrido bajo el signo de un sismo intelectual que ha sacudido a todas las ciencias sociales y que durante un tiempo se le denominó behavioral approach, la nueva teoría, que luchó para ver la luz en la ciencia política durante toda una década y que solo ahora comienza a tener vida propia, es una gran parte hija de este cataclismo. Y Gunner consideró que el principal punto de crítica de Aston a la historia del pensamiento político era una invitación implícita que la ciencia política empírica se convertiría en el modo de pensamiento dominante en política según sus conjeturas. La respuesta de los historiadores de la teoría política a la crítica de los conductistas en cuanto a la importancia de estudiar la tradición no consistía solamente en reafirmar su pertinencia, tanto para la ciencia política como para la política en general, sino en mantener, y además que en ese momento era absolutamente crucial. Siguiente, por favor. Nos hace una pregunta y dice, ¿a dónde irá a parar la postura conductista considerada como movimiento de protesta? Dahl respondió que en 1964 creo que desaparecerá gradualmente. Con esta opinión quería señalar que como postura propia el conductismo se incorporaría a la disciplina, pues estaba convencido que no desaparecería por haber fracasado, por el contrario, se iría por haber tenido éxito. A pesar de valorar la importancia del movimiento de protesta que permitió un desgajamiento rápido de la ciencia política en relación a las otras ciencias sociales en la búsqueda de autonomía, Dahl consideró que el método conductista, por restaurar algunas unidades de la disciplina, había resquebrajado otras. Siguiente, por favor. Dice que en la búsqueda de una teoría política sólida llevó a Aston a participar en la revolución también referida por Dahl, a la que Aston calificó como conductivista. Es este autor quien aclara que pese a la raíz común de los términos conductismo y conductivismo, ambas posiciones teóricas tenían poco en común y que la ciencia política nunca había sido conductista, ni siquiera durante el auge del conductivismo. El resultado fue que durante los años 50 y 60, dicha ciencia alcanzó la capacidad de utilizar una vasta gama de técnicas empíricas, cada vez más sofisticadas, cuestionarios, entrevistas, muestreos, regresiones, análisis factoriales, modelos racionales, etc. Por ello, una parte considerable de los esfuerzos teóricos se dirigió a la construcción de teorías empíricas orientadas a los diversos ámbitos de análisis. La llamada teoría de alcance medio dio vida a amplios segmentos de la disciplina, como en el caso de la teoría pluralista o la teoría de juego. Siguiente, por favor. Richard Duke hace dos importantes señalamientos a Gunner. En primer lugar, aunque las observaciones de Aston eran aplicables a Strauss y Arendt, los objetivos reales de su crítica explícita eran mucho más estudiosos rutinarios de la década de 1960,
que escribían sobre la historia del pensamiento político desde un punto de vista científico convencional. En segundo lugar, el no haber tomado en serio las afirmaciones conductistas de Ashton, para quienes el estudio de la política debía implicar hechos y valores, aunque unos y otros pertenecían a ámbitos lógicamente distintos. Según las pautas de una cultura política a largo plazo, se pensaba en la posibilidad de inculcar a los ciudadanos un conjunto heterogéneo de valores y educarlos en una serie de textos razonables y no demasiado exóticos que divergían entre sí de una manera intelectualmente estimulante. Siguiente, por favor. La nueva historia del pensamiento político fue la contrapartida de la nueva filosofía política del mundo anglosajón de las décadas de 1970 y 1980. Tuck aclara que el ideal de una nueva filosofía política que proporcionaría a la moderna Norteamérica un conjunto de valores parecerá mucho menos plausible en 1990 que en 1970, pues 20 años de impresionante actividad filosófica habían servido en gran parte para subrayar la naturaleza, disipar los valores modernos, a pesar de cierta complacencia al respecto por parte de algunos teóricos liberales. En el caso de los especialistas de la lengua inglesa, tuvo una función crucial la decadencia de la teoría política en este idioma a principios del siglo XX y su renacimiento a finales de la década de 1960. Las cuestiones debatidas en las tradiciones intelectuales de Francia y Alemania, distintas a la inglesa, tuvieron al principio poca influencia en estas discusiones de los años 60. Siguiente, por favor. El cambio, nos dice, David Miller se había experimentado en la forma en la que se hacía la teoría política. Por el surgimiento de muchas divisiones marcadas entre las diferentes áreas de la disciplina, en ella la mayor parte del trabajo teórico era realizado en una u otra subdisciplina, lo cual resultaba cada vez más difícil para los practicantes, pues no podían moverse confiadamente a través de las fronteras internas del campo del estudio. Siguiente, por favor. El hecho es que durante los últimos 20 años han existido importantes transformaciones que se pueden simplificar de la siguiente forma. Inciso A. El estudio de los textos clásicos se reemplazó por el análisis histórico del pensamiento político, atribuible, como lo hemos visto a lo largo de esta presentación del artículo. Principalmente varios autores de la llamada Escuela de Cambridge, especialmente Peter Lasted, Quentin Skinner, John Pocock y John Dunn. Inciso B. La mutación del análisis conceptual en la teoría política normativa, filosofía y política, y los intentos para establecer un conjunto de principios de algún modo fundamentados y con implicaciones prácticas para la constitución del Estado y la sociedad. Por último, trazar el desarrollo de la teoría política normativa a partir de Ralph supone una distinción entre teorías de corte individualista que intentan la formulación de principios políticos, partiendo de una especificación abstracta de los individuos, de sus intereses y sus aspiraciones morales. Eso sería, Liz. Con eso acabaría. Muy bien, gracias a los compañeros del grupo. Bien, compañeros, en esta segunda lectura complementaria, fundamentalmente y obviamente a grandes rasgos a través de este paper, se ha desarrollado una retrospectiva desde su origen
y el desarrollo que ha tenido la ciencia política, es decir, el estado del arte. Y se han establecido una serie de referencias muy importantes en ese desarrollo de la filosofía política, de la teoría política y de la ciencia política misma. Entonces se comenzó haciendo una breve síntesis de la percepción de uno de los grandes científicos del siglo XX, como es Thomas Kuhn, en su libro sobre la teoría de las revoluciones científicas. Y evidentemente en esa síntesis se precisó las tres fases que él concebía que había desarrollado la ciencia. Indudablemente, el desarrollo de la política en general ya viene pues desde hace más de 20 siglos. Estamos remitiéndonos a la época de los grandes filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, donde ya desde ese entonces se esgrimieron una serie de principios acerca de cómo se debería llevar adelante la política así a secas. Hemos conocido ya un punto de inflexión muy importante dentro de lo que ha sido la ciencia política moderna con Nicolás Maquiavelo. Y de ahí en adelante, sobre todo a partir de esa revolución que se empezó a dar en el siglo XVII, vemos nosotros de que la ciencia obviamente cobró una notoriedad en cada una de las disciplinas ya de manera específica. En este caso que nos ocupa, ¿no? Evidentemente la ciencia política, después de haber pasado esa filosofía política, toda la teoría política, hasta llegar a ese enfoque conductista que hemos conocido de la política y que se mantiene. Hay, como habrán visto ustedes dentro de la lectura, muchos defensores y también algunos detractores de esa posición conductista. Es por eso de que se llevan pues muchos rasgos, tanto a nivel de la ciencia económica como de la ciencia política, ese carácter conductista, ¿no? Entonces, con esa revolución behaviorista que se dio y la influencia que se tuvo por diversos autores representativos como Norberto Bobbio, por ejemplo, en el cual identificaba 3 periodos dentro del desarrollo de esa revolución que fueron relatados de manera muy sintética dentro de esta lectura. De ahí en adelante y sobre todo a partir de final del siglo XX, a partir del año 1964, que es cuando se introduce una serie de preceptos, una serie de conocimientos, se mejora el estado del arte dentro de la política. Entonces ahí vemos también que un poquito antes ya David Easton había introducido a través de un estudio que se hizo posteriormente y se consolidó ya dentro del Framework for Political Analysis que se hizo. Entonces, ahí vemos nosotros de que esa postura de tipo conductista, ¿no? Esa postura también recordada por Robert Dahl, David Easton, Richard Truck, ¿no? Muchos de los autores que señalaron que se estaba desarrollando una nueva historia del pensamiento político. Entonces, en resumidas cuentas, esta lectura, al hacernos esa retrospectiva, nos ha señalado todo ese estado del arte en el cual ya se encuentra en la actualidad la ciencia política. Entonces, es una lectura muy referencial, es una lectura de muy buena base para poder comprender cuál ha sido esa evolución de la ciencia política y cómo los políticos ya han ido tomando a esta ciencia como tal, ¿no? Porque se especuló mucho acerca de que si se estaba filosofando bastante y no se estaba haciendo preciso. Entonces, eso es lo que nos encara la lectura el día de hoy. Entonces, todos hemos tenido oportunidad, compañeros, de poder haber hecho nuestra síntesis acerca de esta lectura a través de un mapa conceptual y el grupo nos ha presentado en su perspectiva la síntesis sobre este material. Entonces se trata ahora
de poder abrir las preguntas, los comentarios, las consultas acerca de esta lectura para que podamos siempre aprovechar de la mejor forma este material. Entonces les voy a pedir que en este momento inicien sus videos para realizar mi segundo control durante esta sesión, compañeros. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Están ahí, todos tienen que activar sus videos rápidamente. Mientras los van haciendo, alguien que quiera plantear alguna pregunta, hacer algún comentario sobre este material, adelante, por favor. Recuerden ustedes que estas lecturas complementarias justamente hacen eso, van complementando ese material que estamos revisando en la clase de la doctrina de la ciencia política, en este caso, ¿no? Entonces, muy importante que siempre aprovechemos el material, porque luego ya se nos va a aproximar, ¿no? Bien, faltó uno, pero así ya se ha registrado. Faltó uno que active su cámara. Bien, de esa manera entonces estamos haciendo esta revisión. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran realizar sobre la lectura? Adelante, por favor. Los compañeros del grupo están prestos para también poder comentar con ustedes en relación a la pregunta que puedan hacer o el comentario que hagan. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Qué les ha parecido la lectura? ¿Estaba fácil de entender? ¿Fue esquemática? ¿Fue clara la síntesis del estado del arte de la ciencia política? Bueno, aquí hay una relación inversa, ¿no? En cuanto a lo que significan la cantidad de preguntas que yo hago en el control de lectura complementario, cuando tengamos las 3 lecturas, que es presencial, y inversamente proporcional a las preguntas que ustedes hacen. ¿Qué quiero decir? Si ustedes hacen menos preguntas aquí en las sesiones, yo hago más preguntas en el control escrito, ¿ya? Si ustedes hacen preguntas en una sesión, menos preguntas haré pues en la sección de la evaluación. Pero al parecer, entonces, está sucediendo el hecho de que voy a tener que hacer varias preguntas en esas evaluaciones sobre estas lecturas complementarias para poder fijar en ustedes ese conocimiento, el conocimiento científico de la ciencia política. Hoy vamos a señalar, ¿no?, al tercer grupo para cerrar ya esta primera parte de las lecturas complementarias. Entonces, por favor, voy a requerir que 5 compañeros, o 4 compañeros, perdón, en este caso, de acuerdo a la cantidad de inscritos que tenemos, porque supongo que hasta pasado mañana ya no habrá más inscritos, ¿no? El 14 es la última fecha de casos especiales, retiros, adiciones, etcétera. Concluye este día miércoles. Entonces, al parecer ya estamos completos. Todos los que están ya ingresados hoy, parece que son todos los inscritos, salvo algunos compañeros que me estaban mencionando que todavía no aparecían en la plataforma Moodle, en su perfil. Entonces, ya es importante que vamos concretizando esto, sobre todo lo de los inscritos, para que no tengamos problemas en nuestra programación sobre las lecturas. Hoy vamos a formar el grupo número 3, entonces. Así que, ¿quiénes son los voluntarios para la lectura complementaria número 3? ¿Pueden escribirlo en el chat, por favor? Necesitamos 4 personas. Escríbanlo en el chat para que yo vaya anotando.
¿Quiénes se van a anotar para la tercera lectura complementaria? Gustavo Morató, entonces. Primero. Segundo. Luz Roca. Tercero. Adelante el tercero y el cuarto. Y con eso completamos, ¿no? Janet Saldaña. Uno más. Y con eso terminamos. Gracias, Daniela Paza. Número 4. Licenciado, yo no escribí por el hecho de que como no están ahorita en el sistema, pero para el siguiente tema sí o sí, yo voy a entrar para el número 4. Ya, yo creo que hasta eso ya está en el sistema, ¿no? Sí. A ver, entonces, ¿alguien más? Podría ser a ver, ahorita les digo. Es que no hay voluntarios. Incluiré al número 4. Los que están aquí, a ver, por favor. Ya. Freddy Calustro, entonces. Perfecto. Dicen, pero yo ya expuse. ¿Sí? ¿En qué grupo? El número 1. ¿En el número 1 está? Ah, Sí. perfecto, sí, estaba anotado como Pero ¿se puede exponer de nuevo? No. Ok. A ver. Ya, a ver, por favor. Es para que yo no esté chequeando las dos listas. A ver. Ahora, aquí viendo, ya que salió el nombre de Calustro, sí estaba en el grupo 1, perfecto. Los que no están en el grupo 1 son los siguientes, ni en el grupo 2 y el 3. A ver, ¿un voluntario más? Bueno, yo lo incluyo entonces al cuarto, y ahí lo señalo en la lista de todos los que están presentes. Perfecto, entonces con eso quedaríamos, porque tampoco está, a ver, Luis estaba, Mutari. Pero aquí está compañero Amutari, que todavía no está en ningún grupo, ¿no? Marco Antonio. Listo, compañero. Ya están. Entonces, en la plataforma el día de mañana ya van a tener ustedes activada la lectura número 3. Voy a registrar ya a los 4 compañeros que van a conformar este grupo, ¿no? Coordinan ustedes y voy a poner la fecha, ¿no? Entonces, ahora sí, no se olviden de que después de la tercera lectura vamos a fijar ya una fecha para la evaluación presencial de estas 3 lecturas complementarias. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestro avance de los temas, ¿no? Y al igual en los temas, una vez concluyamos ese tema 1, vamos a tener una primera evaluación parcial. Muy bien, compañeros, si no hay preguntas, si no hay algún comentario, con esto damos por culminada nuestra sesión de hoy. Que tengan... Más o menos, perdón, licenciado, más Sí. o menos ¿para cuánto sería? Más o menos, bueno, tiene que ser una fecha determinada. Si primero vamos a fijar la fecha de la tercera lectura complementaria y ahí en clase ya les digo la fecha
una vez que tengamos la tercera lectura complementaria y se dé esa tarea, ahí vamos a fijar, en el momento de la exposición, vamos a fijar cuándo va a ser la evaluación, ¿ya? Entonces lo definimos en ese momento. ¿Está bien? Ya, licenciado, gracias. Listo, ok. En el momento entonces de la tercera presentación, ahí fijamos fecha de la evaluación. Buenas tardes, compañeros. Nos vemos en la próxima clase. Buenas tardes. Sí. Hasta luego. Hasta luego, Lice.